Para realizar el diseño y la simulación, procedemos a agregar todos los componentes que necesitaremos para realizar nuestra fuente. Para nuestro diseño, procederemos a colocar la fuente alterna, seguido de nuestro transformador. Lo conectaremos, colocaremos la protección y nuestro puente de diodos para el proceso de rectificado. Aquí obtendremos, ya que es un transformador de 110 a 30 voltios, obtendremos de este punto a este punto 30 voltios, pero si lo necesitamos a 15 voltios, tendremos que conectar de este punto a este punto, por lo que este punto sería una referencia de igual a 0 voltios. Entonces colocaremos la tierra requerida para ese transformador. Ahora procederemos a colocar nuestros capacitores para la etapa de filtrado. En este caso nosotros planteamos una doble etapa de filtrado para que a la entrada del regulador tenga una corriente estabilizada y un voltaje también estabilizado y no produzca muchas variaciones de voltaje. A continuación pondremos nuestros reguladores verificando que estén de manera correcta con el voltaje de entrada correcto. En este caso nuestro regulador 7912 tiene el voltaje de entrada a la derecha, por lo que necesitamos que esté a la izquierda, así que lo giramos al revés para que esté con el voltaje de entrada. Ahora puenteamos las tierras y procedemos a conectar todos nuestros componentes con sus respectivas tierras. Como en este caso tiene que estar todo puenteado. A la salida del rectificador nos tenemos que fijar en la polaridad DC. En este caso aquí tenemos un positivo y aquí un negativo, con lo que para conectar los capacitores tendremos que tener un punto de referencia o tierra. En este caso no podemos conectar a este negativo porque este negativo tiene que ser otra tierra aislada de este negativo. Entonces conectamos a la misma tierra del transformador. Ahora nos falta otra etapa de filtrado a la salida y procedemos a conectar nuestros capacitores con su respectiva polaridad. Para verificar los valores de capacitancia de los mismos, tendremos que dirigirnos al datasheet de cada uno de los componentes. Comenzaremos con el LM7812, que es el regulador de 12 voltios. Aquí nos sugiere que tenemos que poner a la entrada un valor de capacitancia de 330 nanofaradios y a la salida 100 nanofaradios. Lo mismo sucede con el 7912, son los mismos valores de capacitancia. Para nuestro proyecto hemos decidido sobredimensionar estos valores de capacitancia, ya que vamos a poner un valor de doble capacitancia en esta etapa, con lo cual aquí hemos de poner un valor de 2200 microfaradios a 50 voltios, lo mismo acá. Y aquí un valor de 100 nanofaradios. Esto lo hacemos con el fin de que a mayor capacitancia nos regule un poquito más la salida de voltaje del mismo y nos asegura una estabilización segura para nuestro regulador. Ahora a la salida colocaremos también, como nos dice el datasheet, un valor de capacitancia de 100 nanofaradios para obtener un mejor filtrado y tener una señal mucho más estable. Configuramos nuestra fuente de voltaje alterno. Conectamos nuestro multímetro. Y corremos nuestra simulación. Como
Como podemos ver, no está bien configurado el fusible, así que lo excluimos de la simulación y procedemos a iniciar nuestra simulación. Como podemos observar, tenemos a la salida de nuestro regulador de 7812 tenemos un voltaje de salida de 12.065 y nuestro regulador negativo también tenemos que un voltaje de salida de menos 12.038, con lo que logramos tener una fuente simétrica de menos 12 voltios con sus debidas protecciones. Bueno, como podemos ver aquí tenemos un voltaje en lo que es la red doméstica de 120,9 voltios. Posteriormente pasamos a ver a la salida del transformador, que tenemos una salida de 28,71 voltios. A lo que medimos nosotros el voltaje que tenemos en nuestro puente rectificador, tenemos un voltaje de 38,5 voltios. A lo que nosotros realizamos la medición en lo que es el filtro el filtro capacitivo de nuestro proyecto, tenemos un voltaje de 27,31 voltios. Y como podemos ver aquí, tanto en el regulador 7812 y el regulador 7912 tenemos una salida de menos 12,17 voltios ya en corriente continua y una salida de 11,94 voltios ya en corriente continua, esto cuando hecho en el protoboard. Cubrimos la baquelita con una hoja de papel y pasamos la plancha por la misma. Esto lo realizaremos durante 10 minutos. Retiramos la hoja de papel y también impresión del circuito. Como podemos observar, algunas partes no se transfirieron correctamente a la baquelita, por lo cual utilizaremos un rotulador permanente para corregir dichas fallas. Para realizar el proceso de grabado, agregaremos agua hirviendo en un balde y pondremos la mitad del sobre de ácido férrico. Mezclamos hasta que se diluya el ácido y procedemos a colocar la placa impresa en dicha mezcla. Para que el proceso de grabado sea más rápido, agitamos con fuerza durante 25 minutos aproximadamente. Una vez pasados los 25 minutos, sacamos del balde y lo secamos con un trapo húmedo. Procedemos a coger una lana de acero y frotar hasta que la placa esté totalmente limpia. Procedemos a medir continuidad en cada una de las pistas con el fin de que no exista inconvenientes a la hora de armar todo el circuito. Con la broca más finita procedemos a perforar todos los pines de todo el circuito. Colocamos todos los componentes en la placa, verificando que coincidan con los agujeros realizados previamente. Procedemos a soldar con estaño y de igual forma verificamos que los componentes no estén flojos. Para lo que es nuestra baquelita, como podemos ver aquí es cómo nos quedó la impresión hecha en la baquelita de cobre. Tenemos el mismo voltaje de entrada de la red doméstica, por lo cual ahora al sacar la medición del transformador en la baquelita tenemos un voltaje de salida de transformador de 28,65 voltios. Cuando queremos medir el voltaje en el puente rectificador tenemos un voltaje de 38,28 voltios. Para lo que es la salida del primer capacitor tenemos un voltaje de 19,13 y en el otro capacitor tenemos un voltaje de menos 19,13. Aquí podemos ver lo que son las salidas de los reguladores. En este caso tenemos 11,95 voltios en corriente continua y menos 12,16 voltios igual en corriente continua. En conclusión, para nuestro proyecto de la materia de instrumentación, que fue crear una fuente de más o menos 12 voltios, se puede concluir que tanto la caída de voltaje existe en la baquelita hecha de manera física es muy diferente a lo que es la caída de voltaje que se muestra en la simulación del Proteus. Debido a esto,
no se pueden obtener los más menos 12 voltios que se plantea. Sin embargo, al medir con el multímetro se puede ver que tenemos un error ligeramente aceptable, debido a que en la parte positiva es una caída del casi 1%, mientras que en la salida de menos 12 voltios tenemos un error del 1%, lo cual es bastante aceptable en comparación a lo que arrojan distintas fuentes que se tienen en el laboratorio. Se realizaron diferentes pruebas antes de montar los elementos en la baquelita. Esto primeramente se lo realizó en un protoboard y con el uso de un multímetro verificamos que efectivamente cumple con los voltajes de salida de más y menos 12 voltios. Al momento de sacar la placa del ácido debemos verificar que en cada una de las pistas exista continuidad y probar en pistas diferentes que no exista continuidad, ya que afectaría a la hora de montar los elementos provocando cortos y daños en los mismos. Como recomendación para esta práctica, al momento de realizar lo que es el PCB en el Proteus, es necesario también tener a la mano los elementos que se van a implementar en el circuito, debido a que cuando se realizan las pistas, estas vienen con las dimensiones propuestas por el Proteus y no sabemos si estas dimensiones son las correctas para los elementos que vamos a nosotros implementar en nuestra baquelita. Por lo cual es recomendable tener los elementos que se van a implementar con el fin de obtener estas medidas y revisar nuevamente en el Proteus para obtener así las dimensiones correctas de los pines en donde se van a conectar los elementos.